Autobiografía de Jeanne Guyon. Amén. Capítulo 20. Una dama de alcurnia a la que algunas veces visitaba tomó una peculiar simpatía hacia mí, porque, como se complacía diciendo, mi persona y mis modales eran agradables. Decía que observaba en mí algo extraordinario y fuera de lo normal. Creo que era la atracción interior de mi alma que se reflejaba en mi rostro. Un día, un distinguido caballero le dijo a la tía de mi marido: «Vi a aquella dama, tu sobrina, y es muy evidente que vive en la presencia de Dios». Me sorprendí con esto, pues poco me hubiera pensado que una persona como él pudiera saber lo que era tener a Dios con una presencia tal. Esta dama de alcurnia empezó a ser tocada por un sentir de Dios. Una vez que me quiso llevar al teatro, me negué a ir. Nunca iba a los teatros, con el pretexto de las continuas dolencias de mi marido. Me presionó muchísimo, diciendo que su enfermedad no debía impedirme tener alguna distracción, y que no tenía edad para quedarme aislada con enfermos como si fuera una enfermera. Le di mis razones. Entonces se percató de que se debía más bien a un principio piadoso que a los males de mi marido. Insistiendo en saber qué pensaba yo de los teatros, le dije que los desaprobaba por completo, y en especial si se trataba de una mujer cristiana. Y como estaba mucho más avanzada en años que yo, lo que le dije entonces hizo tal mella en su mente que no volvió a ir jamás a los teatros. En una ocasión, estando yo con ella y con otra dama que le tenía cariño al coloquio, a la conversación, y que había leído a los padres, se pusieron a hablar mucho acerca de Dios. Esta dama hablaba muy sabiamente de Dios. Yo apenas dije nada, estando internamente absorbida al silencio y atribulada con esta conversación acerca de Dios. Mi amistad vino a verme al día siguiente. Tanto había tocado el Señor su corazón que ya no podía aguantar por más tiempo. Achaqué esto a algo que la otra dama había dicho, pero ella me dijo: «Tu silencio llevaba algo consigo que me traspasó hasta lo profundo de mi alma. No me pude enterar de lo que decía la otra dama». Empezamos a hablar con un corazón abierto. Fue entonces cuando Dios dejó huellas imborrables de su gracia en su alma, y ella siguió estando tan sedienta de él, de mi Señor, que a duras penas accedía a conversar de cualquier otro tema. Para que pudiera ser completamente suya, mi Señor Jesús la privó de un marido de lo más cariñoso. La visitó con cruces tan severas y al mismo tiempo derramaba su gracia con tanta abundancia en su corazón que pronto mi Señor se volvió allí el único dueño y Señor de su vida. Tras la muerte de su marido y la pérdida de la mayor parte de su fortuna, se fue a vivir a 4 leguas de nuestra casa, a una pequeña finca que le quedaba. Obtuvo el beneplácito de mi marido para que me fuera a pasar una semana con ella, con el fin de consolarla. Dios le dio a través de mí todo lo que necesitaba. Tenía una gran comprensión de las cosas, pero se sorprendía de oírme expresarle cosas tan por encima de mi capacidad natural. Yo también me debería haber sorprendido. Era Dios quien me daba el don a causa de ella, difuminando un torrente de gracia dentro de su alma, sin tener en cuenta la bajeza del canal que a él le agradaba usar, que era mi persona. Desde aquel entonces, su alma ha sido el templo del Santo Espíritu y nuestros corazones han sido indisolublemente unidos. Mi marido y yo hicimos un pequeño viaje juntos, en el cual mi resignación y mi humildad fueron ejercitados, pero de la poderosa que era la influencia de la gracia divina, sin ningún esfuerzo o limitación por mi parte. Por poco nos ahogamos todos en un río. El resto de la asustada compañía se lanzó en un desesperado intento fuera del carruaje que se estaba hundiendo en arenas movedizas. Yo continuaba tan ocupada interiormente que en ningún momento me percaté del peligro. Dios me libró de ello sin que yo pensara en evitarlo. De haberlo él permitido, me habría puesto muy contenta si me hubiera ahogado. Puede que se diga que me precipité. Creo que sí que lo hice, pero preferiría antes que perecer confiando en Dios que escapar dependiendo de mí misma. ¿Qué es lo que quiero decir?
no pereceremos, a menos que haya una falta de confianza en Él. Mi propio placer ha de estar sujeto en todo a Él. Esto me hace contentarme en mis miserias, las cuales soportaría durante toda mi vida en un estado de resignación hacia Él, hacia mi Señor Jesús, antes que darles fin e independencia de mí misma. Sin embargo, no aconsejaría a otros que actuasen así, a menos que se encontraran en la misma disposición que la que yo me encontraba. Como los males de mi marido aumentaban a diario, decidió irse a Saint-Reine. Parecía muy ansioso de que solo yo estuviera junto a él y un día me dijo: si nunca me hablaran en contra tuya, yo estaría más tranquilo y tú serías más feliz. En este viaje yo incurrí en muchas faltas de amor propio y egoísmo. Me volví como un pobre caminante que hubiera perdido su senda por la noche y no pudiera encontrar mi senda, mi camino, ni rastro alguno. Mi marido, en su regreso de Saint-Reine, pasó por Ed. Al no tener ahora más niños que mi hijo primogénito, que a menudo llamaba a las puertas del Hades, del infierno, deseaba fervientemente tener herederos y oraba de todo corazón por ello. Dios concedió su deseo y me dio un segundo hijo. Como pasaban semanas sin que nadie se atreviese a hablar conmigo debido a mi gran debilidad, fue un tiempo de retiro espiritual y de silencio. Trataba de compensarme a mí misma por la pérdida de tiempo que había estado manteniendo con otros, orándote a ti, oh mi Dios, y continuando a solas contigo. Podría decir que Dios hizo presa nueva de mí y que no me abandonó. Era un tiempo de un gozo continuo, sin interrupciones, y como había estado experimentando muchas complicaciones y debilidades interiores, fue como una vida nueva. Era como si ya estuviese en la dicha sublime. Qué caro me costaría esta feliz hora, puesto que solo era un preparativo hacia una privación total de consuelo durante varios años, vacíos de todo apoyo o esperanza de que regresara. Empezó con la muerte de la señora Granger, que había sido mi único consuelo después de Dios. Antes de mi regreso de Saint-Reine, oí que había muerto. Cuando recibí estas noticias, confieso que fue el golpe más duro que nunca he sentido. Pensé que si hubiera estado a su lado en su muerte, podría haber hablado con ella y haber recibido sus últimas instrucciones. Dios lo había dispuesto todo de tal manera que me vi privada de su ayuda en casi todas mis pérdidas, para así poder hacer los golpes más dolorosos. Algunos meses antes de su muerte, se me mostró que, aunque no podía llegar a verla sino con fatigas y sufriendo por ello, aún suponía una ayuda y apoyo para mí. El Señor me hizo saber que sería por mi bien el verme privada de ella, pero cuando ella murió, yo no pensaba así. Fue en medio de ese periodo de prueba en el que mis pasos se estancaron, que me fue arrebatada de mi lado, aquella que me hubiese podido ayudar en mi arduo y solitario caminar, cercada como estaba por precipicios y enredada en espinos y brezos. Adorable proceder de Dios. No debe existir guía para la persona a la que tú estés internando en las regiones de la oscuridad y la muerte, ni consejero para el hombre a quien te has propuesto destruir. Esto es, hacerle morir por completo a sí mismo. Tras haberme salvado con tanta misericordia, tras haberme guiado de la mano en escabrosas veredas, parece que te concentraste en destruirme. Huelga decir que tú solo salvas para destruir, y no buscas la oveja perdida, sino para hacer que se pierda aún más. Que tú te complaces en construir lo que está en ruinas y en destruir lo que está construido. Habrás de derribar el templo construido por esfuerzos humanos con tanto esmero y laboriosidad, como si se fuera a erigir de forma milagrosa una divina estructura, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos, secretos de la incomprensible sabiduría de Dios, inescrutables para todos excepto para Él. El hombre formado en unos cuantos días quiere adentrarse en ella y ponerle límites. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? Es una sabiduría que solo ha de conocerse a través de una muerte a todo y de la entera pérdida del yo.
Ahora mi hermano de sangre mostraba abiertamente su odio hacia mí. Se casó en Orleans y mi marido tuvo la delicadeza de asistir a su enlace, pues no se encontraba en un estado de salud muy bueno. Los caminos en mal estado y tan cubiertos de nieve que pudimos haber volcado perfectamente 12 o 15 veces. Pero lejos de mostrarse agradecido por su cortesía, mi hermano discutió con él más que nunca y sin ningún fundamento. Yo era la puntilla de los resentimientos de ambos. Mientras estuve en Orleans, me encontré con alguien por el que en aquel momento tenían gran consideración y me lancé a hablarle de cosas espirituales con demasiada libertad, pensando que hacía bien, pero después sentí remordimiento por ello. Cuán a menudo confundimos la naturaleza humana con la gracia de Dios. Cuando tal atrevimiento provenga únicamente de Dios, uno ha de estar muerto al yo. Mi hermano me trataba con el más profundo desprecio. No obstante, mi mente estaba tan totalmente cautivada interiormente que, aunque estuvimos en mucho mayor peligro en el camino de vuelta que a la ida, no pensaba ni por un instante en mí misma, sino siempre en mi marido. Viendo que el carruaje se escoraba peligrosamente, yo decía: no temas, se va a volcar de mi lado, a ti no te hará daño. Creo que si todos hubieran perecido, no me hubiera inquietado. Mi paz era tan profunda que nada podía hacerla tambalear. Si estos tiempos continuaran, seríamos demasiado fuertes. Ahora ya empezaban a venir muy de cuando en cuando y eran seguidos por largas y tediosas privaciones. Desde aquella época mi hermano ha cambiado a mejor y se ha vuelto a Dios, pero nunca se ha acercado a mí. Ha sido un permiso particular de Dios y la guía de su providencia sobre mi alma, lo que ha hecho posible que él y otras personas religiosas, al perseguirme, pensaran que estaban rindiendo gloria a Dios y que en ello hacían obras de justicia. Verdaderamente sería justo que todas las criaturas me traicionaran y se declararan en contra de quien tantas veces le ha sido infiel a Dios y se ha puesto del lado de su enemigo. Después de esto se produjo un hecho muy desconcertante. A mí me causó muchas cruces y no parecía estar dirigido a ninguno otro fin. Cierta persona concibió tanto rencor contra mi marido que estaba resuelto a arruinarle si fuera posible. No encontró otra manera de intentarlo que entrando en pacto privado con mi hermano. Adquirió potestad para demandar en el nombre del hermano del rey 200,000 luises que pretendía hacer ver que yo y mi hermano le debíamos. Mi hermano firmó los procesos judiciales bajo la seguridad que le dieron de que él no pagaría nada. Creo que su juventud le hizo meterse en lo que no entendía. Este asunto disgustó tanto a mi marido que tengo razones para creer que acortó sus días. Estaba tan enfadado conmigo, aunque yo era inocente, que no podía hablarme sin ponerse furioso. No me daba vela en aquel entierro y yo no sabía de qué iba el tema. En el cenit de su ira me dijo que no se mezclaría en ello, sino que me daría mi parte y que ya viviera yo como pudiera. Por otro lado, mi hermano no movía un dedo ni permitía que se hiciese nada al respecto. El día del juicio, después de orar, me sentí fuertemente impelida a ir a ver a los jueces. Fui socorrida de lo alto, a tal punto de descubrir y desenmarañar todas las vueltas y trucos de este asunto sin saber cómo había sido capaz de hacerlo. El primer magistrado estaba tan sorprendido de ver el asunto tan distinto de lo que previamente se había imaginado, que él mismo me exhortó a que fuera a los otros magistrados y especialmente a fiscal, que en aquel momento se dirigía al tribunal. Estaba bastante mal informado del tema. Dios me capacitó para manifestar la verdad bajo una luz tan clara y dio tal poder a mis palabras que el fiscal me agradeció haber podido llegado de una forma tan oportuna para desenmascarar el engaño y para poder corregirle. Me aseguró que si no hubiera hecho esto, el caso se habría perdido. Como vieron la falsedad en cada punto, hubieran condenado al demandante al correr con los gastos si no hubiese sido un príncipe poderoso el que había plasmado su nombre en tal intriga. Con el fin de salvaguardar el honor del príncipe, nos ordenaron pagarle 50 coronas. Por la presente, los 200,000 luises se vieron reducidos
a solo 150. Mi marido estaba tremendamente satisfecho con lo que había hecho. Mi hermano estaba tan indignado conmigo como si le hubiera causado una gran pérdida. De esta manera, con esta sencillez y de un plumazo, finalizó un asunto que en un principio había parecido tan gravoso e inquietante. Amén.